Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Es un placer estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y continuamos con este fic de mi querida Carmen Castle, que cada capítulo nos tiene al borde del colapso nervioso, chicas. Bueno, a mí personalmente, porque, ay Dios, es que esta época romana... Híjole, vaya que tiene su historia y no es muy santa que digamos, pero de verdad que estarlo escuchando en un fic es maravilloso, es imaginarte cómo era aquella época, cómo eran esos gladiadores, que nuestra imaginación empieza a hacerse esa imagen de cómo eran, de cómo se llevaba a cabo todo lo que era el Imperio Romano. En el capítulo anterior, pues descubrimos a Anthony, que a mí me sorprende porque siempre vimos a un Anthony en los fic como él era. Antes de que desgraciadamente falleciera, él era un chico dulce, trataba bien a Candy, bueno, a excepción de una vez que soltó una cachetada, pero pues, en cierta parte está justificado, pero no está justificado. O sea, tiene es como todo ser humano, que tenemos nuestro carácter y en momentos de desesperación, de estrés, de miedo, se reacciona de diferente manera. Pero bueno, ese es otro tema. Conocimos a un Anthony que obviamente le llama la atención Candy, y Candy no se queda atrás. Observa que Anthony es buen mozo, es un buen chico. Ojalá hubiera historia, pero no creo, chicas, ya estoy divagando. Mejor vamos a seguir descubriendo este fic maravilloso de mi querida Carmen Castle, llamado Leyenda. Capítulo 7. La noche caía y Boudica miraba desde una ventana a Terry y su hijo y a aquellos hombres que sin darse cuenta les tomó cariño. Sentía tristeza por el tiempo perdido con su hijo, pero al mismo tiempo alegría de verlo como todo un hombre que podía andar libre por cualquier lugar, lo cual ella nunca podría darle. Si para ella lo más importante era el bienestar de su hijo, le estaría eternamente agradecida a George por cuidarlo, y no sabía cómo sentirse respecto a George, porque ¿cómo odiarlo si solo lo protegió? Boudica, o Rosemary, como la conocía su hijo, restada en aquella pared, sonrió y mirando al cielo dio gracias. Si su hijo se hubiera quedado a su lado, tal vez ya estaría muerto o siendo esclavo más. El chico, que se reía con los demás jóvenes, se veía feliz, vivaz, educado, con buenos modales y finos atuendos y bien alimentado, como todo un ciudadano de aquel imperio que la dañó tanto. ¿Cómo culpar a George por tan solo querer proteger a su hijo? A pesar de el dolor de su ausencia, ella sabía que fue lo mejor. Los jóvenes, después de un arduo día de entrenamiento, se encontraban en la arena con una fogata. La camaradería en aquel lugar estaba en la atmósfera, como si fuera una familia, jóvenes esclavos, presos que sabían que era mejor morir en la arena que vivir una vida horrible en una mazmorra a esperar morir por alguna peste o de hambre, que aprendían a cuidarse mutuamente y que estaban el uno para el otro. Y personas libres que no encontraron otra opción más que ser gladiador. Su vida sería corta, pero con alimento y respeto. O tal vez no, si tenían suerte, vivir y disfrutar de algunos privilegios que daba el ser uno de ellos. Boudica recordó su pasado, su vida en su amada Britania,
como Rosemary, y de lo unida que era con su hermana Eleanor, que su hermana, a pesar de ser una esclava, se veía feliz y enamorada. Recordó también la primera vez que vio a George, siendo una niña, y él, un joven soldado. Creciendo ella en años, al igual que él, se hacía más fuerte y esclava puestos ante Richard, de cómo ella, siendo una jovencita de 14 años, esperaba cada mañana de las tropas solo para verlo, y de que él siempre encontraba su mirada. Los verdes ojos de Boudica se llenaron de lágrimas. Las tímidas sonrisas entre ambos cada vez que coincidían en aquel lugar, de cómo su hermana le contó que George le pidió a su amo Richard su mano para hacerla su esposa después de volver de la campaña que harían, y de su ilusión de convertirse en la esposa del hombre que amó desde que solo era una pequeña. Los ojos de Boudica se llenaron de odio, de cómo una semana después de partir, el señor Richard y George, llegaron los romanos y esa maldita mujer se las entregó a ellos y acabaran con su vida. Esa noche murió Rosemary junto con su hermana Eleanor. Dijo, y debía aceptar al principio, no quiso el bebé en su vientre, que la mujer que la acogió, Euclides, la obligó a tenerlo, y después de nacer y tenerlo en sus brazos, lo amó más que nunca. Finalmente, el único que tenía derecho a llamarla con su verdadero nombre era su hijo, y Boudica se alejó de la ventana con una pequeña vela que la alumbraba y «Tu George». Lo que Boudica no sabía, al igual que George, era que los jóvenes allí reunidos, Albert, Terry, Esther, Tom, Michael y otros más, hablaban de cómo insertarían a Terry en los juegos que en menos de un mes comenzarían. «Bien, ¿qué les pareció mi plan?», dijo Tom. «Eres un genio», habló Albert. «No lo sé, mi padre no aprobará que Terry se arriesgue de esa manera. Sé que él no lo dejará», habló Esther. «Yo lo convenceré», dijo Terry. «Inténtalo, pero mi padre es muy terco y parece que es muy fiel a tu familia. Además está tu tía, que no se ve nada feliz de estar aquí». Esther miró a la ventana, lo cual Boudica se adentró de inmediato. «Ella, bueno, es tu tía, pero temo hablarle», dijo Esther, algo inquieto. «No lo hagas, ella ha sufrido mucho, pero no es mala persona. Además, ella, al igual que yo, sé que busca venganza y sé que puedo convencerla». Terry no sabía que Boudica, en verdad, era su tía, pero al George decirlo, solo lo asumió. «Esther, ayúdanos con tu padre», dijo Tom. «Yo también hablaré con él», pronunció Albert. Los días pasaron y los entrenamientos se intensificaron. Incluso George y Boudica se encontraban sorprendidos por ver que Terry se convertía cada vez más en una máquina de lucha, disciplinado. Parecía que nada lo cansaba, haciéndose más fuerte y musculoso, peleando una y otra vez con sus compañeros, venciendo a Esther en cualquiera. No era muy fuerte y George y Boudica lo preferían así, ya que no querían verlo luchando en la arena. Esther llevaba las cuentas de su padre y era experto en fabricar los carros de las batallas, haciéndolos más fuertes y seguros para los gladiadores, desarrollando diseños que los favorecieran velocidad con el viento y armas imperceptibles que podían dañar los caballos de sus enemigos. Terry sostenía un combate con Albert, el más fuerte de ellos, que estaba considerando si luchar a pesar de su indulto. Terry y él hacían un equipo de batalla casi indestructible, ya que Albert, al nunca haber perdido un combate gracias a su gran estatura y su musculatura y una fuerza desmedida,
Y Terry, a pesar de ser unos centímetros más bajo, tenía una técnica de lucha novedosa que combinaba con su fuerza lo hacían imparable. Tenía los reflejos de un felino y anticipaba los movimientos de su contrincante, haciendo que éste se cansara pronto y Terry guardaba sus fuerzas y energías para cuando el enemigo estuviera exhausto. Justo en ese momento atacaban con todas sus fuerzas, con golpes limpios y en lugares estratégicos que dejaban al contrincante inhabilitado. Justo en ese momento daba el jaque mate. Tom, el mejor peleador de esa temporada, sin ganarle a nadie, ya que antes de ser gladiador domaba toros y caballos salvajes en sus tierras españolas, hasta que fueron echados de ellas, quedando él y su familia en total miseria, tomando la decisión de venderse él mismo como gladiador. Pero desde que Terry llegó y peleó con él, sorprendentemente le ganó, ya que Terry era más veloz y hábil dando los golpes indicados y en lugares exactos. Por ahora el plan lo tenían en secreto, pero de algo estaban seguros. Si Terry no peleaba con ellos, no lo haría ninguno. Y eso, dejarían en la quiebra a Lanista y su escuela. No tendrían opción. Un soldado, mirando a Candy con ojos lujuriosos, le entregó un recado para su ama, pero no sin antes decirle que si no era posible que se vieran a solas. A lo cual Candy le dijo que era imposible que su ama no la dejara encontrarse con ningún hombre, a lo cual el hombre asintió y con rostro frustrado partió. Ama, le trajeron esto. Elisa estaba en su bañera sumergida en leche de burra con esencias, con sus ojos cerrados. «Déjalo por ahí», dijo despectivamente. Candy asintió. Candy se retiraba y Elisa habló. «¿Qué es?», preguntó. «Bueno, es un recado que trajo un general», habló Candy. «Bien, léelo». Elisa seguía en su deleite. «Ama, yo no sé leer», dijo Candy algo apenada. Elisa abrió un ojo y la miró. «Claro, se me olvidaba que eres una esclava», suspiró. «Pondré a alguien que te enseñe, para que hagas algo que solo estará andando detrás de mí», resopló. «Necesito que alguien se encargue de mis asuntos». Elisa estiró su brazo. «Dámela», dijo con el brazo extendido. Al abrirla sonrió y se puso de pie desnuda sin importar los presentes o que había soldados en el lugar abierto. Candy tomó una toalla de inmediato y caminó tras ella tratando de no ver la desnudez de su ama, la cual no le importaba desfilar por el pasillo hacia su cuarto. Sonrió. Volteó y se tropezó con Candy que la seguía. «Perdón, ama, pero tome su bata». Elisa tomó la batola con molestia y la miró. «Acabo de recibir una muy buena noticia. Por esa razón no te castigaré. Pero si vuelves a cruzarte en mi camino te arrepentirás». La miró con furia. «Yo, Elisa, hija del César y hermana del futuro César, puedo andar por donde quiera y como quiera. Tú, esclavita, no eres nadie para decirme que me cubra. Creo que te he dado muchos privilegios». Elisa apretó sus ojos con fuerza. «Sal de mi presencia y no vengas hasta que te llame». Candy, con su cabeza baja, solo asintió y se retiró de inmediato. Elisa, poniéndose su bata, miró de nuevo la nota y sonrió. «Bien, esto debe saberlo Annie y Susana. Agradece que tu hermano, si viene a los juegos o no, mismo te tiraba a los leones», dijo Elisa mientras veía a Candy alejarse apresuradamente. «Annie, ¿qué pretendes con todo esto?», decía un incómodo Archie. «¿Qué pasa? ¿Acaso no te gustó lo que hicimos el otro día?»,
Estás distante y evitas estar a solas conmigo, decía Annie tratando de besar a Archie. No, Annie, solo que... Archie suspiró. ¿Acaso hay otra mujer en las tierras de Oriente? ¿O es alguien más?, dijo Annie con molestia. No, Annie. Bueno, la vida de un hombre de mi envergadura siempre tiene quien lo atienda en estos menesteres, pero no es eso. Archie la miró. Annie, eres una mujer increíble y además eres de mi linaje, pero justo eso es lo que no quiero. Casarme con alguien de mi familia. De hecho, no sé si quiera casarme algún día. En los últimos días, Archie se había interesado en Candy y le había hecho una propuesta que se fuera con él a las tierras del Oriente donde partirían después de culminar los juegos, que la compraría a su prima Elisa por la suma de dinero que le pidiera. Archie era consciente de que no podría casarse con ella, ni dejaría sus noches secretas, pero si pudiera ser su concubina y darle hijos, los cuales él podría legitimar si no tenía hijos con una esposa y menos de su familia. Pero debes casarte. Mi tío no permitirá que estés sin contraer matrimonio. Tú eres adoptado por el César. Al su hermana fallecer y después de Neil era el siguiente en línea sucesoria y como segundo en la cabeza del imperio, debes casarte y tener descendientes, protestó Annie. Annie apretaba los puños con fuerza. Además tú y yo ya debes cumplir o se los diré a todos. Annie temblaba llena de furia. Ay, prima, ¿qué acaso crees que no me di cuenta de que no eres doncella? Pese que solo querías diversión, ya que están muy acostumbradas a divertirse. Annie lo miró con sorpresa. Creyó que aquella noche que su primo Neil la visitó ebrio en sus aposentos después de celebrar su cumpleaños un par de años atrás, no había llegado muy lejos. ¿O sí? Ya que ella estaba tan ebria como él y no recordaba bien lo sucedido. El rostro de Archie fue abofeteado con fuerza. Me insultaste y le diré a mi primo. Les contaré todo y eso de que no era doncella cuando me tomaste. Annie lo miró fijamente. Eso lo veremos. Annie salió de inmediato hecha una furia dejando a un contrariado Archie en sus aposentos. Boudica llegó hasta los aposentos de George y vio que no se encontraba, pero sí su hijo Steer. Ella por un momento se quedó inmóvil y no supo cómo reaccionar. Disculpe, volveré luego, dijo ella dando la vuelta de inmediato. No, espere un momento, por favor, dijo Steer poniéndose en pie y dejando los documentos que tenía. El chico se acercó a la mujer y mirándola le dijo: La conozco. Siento que la he visto de alguna parte, pero no sé de dónde. Se me hace muy familiar, dijo él, acercándose y viendo el nerviosismo de ella, lo cual lo intrigaba más. Boudica no supo qué hacer por unos momentos y se quedó ahí sin pronunciar palabra. Solo no sabía qué responderle al chico. Quería llorar y gritar que él era su hijo, que fue arrebatado de sus manos cuando era tan solo un pequeño, que era su madre y abrazarlo, decirle que era su vida. Pero solo pudo quedarse ahí, de pie, tratando de contener sus lágrimas. En esos momentos sintió una voz a sus espaldas. «¿Pasa algo?», dijo George, mirando a Steer, que no le quitaba los ojos de encima a la mujer, y Boudica, que parecía morir en aquel instante. «Nada, padre, solo que no sé de dónde la recuerdo», dijo sin dejar de mirarla. George, al ver el incómodo momento, sobre todo para la mujer, dijo: «Bueno, ella es mi amiga como familia. Creo que cuando eras muy pequeño te llevé a verla». Mintió. «Padre, yo no la recuerdo y debería recordarlo»,
¿No crees? Cuando me trajiste contigo y me adoptaste, nunca me has sacado de Roma, dijo Esther mirándolo. Bien, no lo sé, no lo recuerdo. Sé que hace unos años vi a Boudica, no recuerdo en dónde exactamente, pero sí la vi. Tal vez la recuerdes de eso. George se notó algo nervioso. Bueno, cambiemos de tema. ¿Quieres decirme qué se traen entre manos Terry y todos ustedes?, preguntó George con seriedad. Esther palideció y volvió a sus labores. No sé de qué hablas, padre, dijo retomando sus documentos. Sí que lo sabes. ¿Crees que soy tonto? ¿Por qué Terry está entrenando con tanta dedicación? Todo el día desde que sale el sol hasta que se oculta. Y siempre está combatiendo, ya sea con Albert o Tom, Michael o cualquier otro, incluso contigo, dijo poniéndose frente al joven. Padre, es solo por diversión, dijo Esther sin mirarlo. George le quitó el pergamino que fingía leer. No soy nada tonto, hijo. Llevo muchos años en el campo de batalla. Primero como soldado y después como guerrero hasta llegar al lugar en el que estoy. Y sé perfectamente cuando un hombre lo hace por diversión y cuando está entrenando de verdad, dijo mirando a Esther con severidad. ¿Quieres decir que Terry planea participar?, interrumpió Boudica. No lo sé. Justo es lo que planeo averiguar, dijo George, mirándola. Ay, a una persona que te conoce desde chico no lo puedes engañar. Te tiene bien conocido. Te conoce hasta el más mínimo gesto. Y George, conocemos a mi querido George. A él no se le escapa nada. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? No lo sé. Así que solo me queda despedirme, chicas. De verdad les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.